Muy buenas noches, Néstor, y un saludo cordial a todos los amigos que organizan y cada semana nos capacitan a través de la red de Vive tus Sueños, que sale no solamente por Zoom, sino también lo pueden ver en Facebook y en YouTube. Mi agradecimiento por la invitación y estamos acá para poder despejar algunas dudas y aportar algunas experiencias sobre el tema del adulto mayor varón, ¿no? Mi nombre es José Quiñones, como ya me han presentado, y yo quería un poco para que ustedes conozcan con quién están hablando, narrarles una experiencia de cómo yo llegué a esta empresa, Inmunotech, y cómo me hice parte de este equipazo que lucha por la vida saludable, la salud, la vida saludable de las personas. Yo soy un sobreviviente de la pandemia del COVID y a mí me dio muy grave en el año 2020. Estuve un año en cama para recuperarme y salí del hospital totalmente traumado. Traumado porque el tratamiento que yo recibí siendo médico y estando hospitalizado fue lo más inhumano que ustedes pueden imaginarse, por diferentes motivos, pero terminé lleno de escaras, totalmente débil, un mes sin ser alimentado, con exceso de antibióticos. En realidad padecí mil y una penuria. Y realmente me hizo pensar que cuando el médico no se pone en los zapatos del paciente, a veces cometemos excesos, abusos, que realmente dejan mucho que desear de una profesión tan noble como es la medicina. Entonces, en esas dudas y en esos problemas que yo tenía, unos jóvenes me presentaron el proyecto de Inmunotech. Yo tuve muchas dudas como médico al principio, porque en mi país, yo soy de Perú, los productos naturales no reciben ningún tipo de investigación científica. Alguien agarra una computadora, una máquina de escribir, escribe muy bonito, 10, 20 hojas y empieza a venderlo. Pero no hay ningún proceso de investigación seria. Y lo otro, entonces cuando me hablaron de productos naturales, yo ya tenía mi reserva. En segundo lugar, me hablaron de un producto que servía para curar y solucionar muchos problemas de salud, lo que en medicina se llama una panacea. Y los médicos no creemos en panaceas. Así que fue un motivo más para sentirme muy desconfiado, ¿no? Pero hay tres hechos que yo quiero narrarles que me acercaron al proyecto y finalmente uno que me definió totalmente a ser un líder dentro de Inmunotech. El primero fue que yo tengo un hermano que también tuvo COVID y tuvo digamos, una complicación tan seria de los pulmones que lo tuvimos 3 meses hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. La necesidad de ponerle más oxígeno a presión positiva le reventó un pulmón y se produjo lo que médicamente se llama un neumotórax. Es decir, el aire se escapaba por un costado del pulmón. Por salvarle la vida, se quedó con un solo pulmón y también ese pulmón reventó. Hizo otro neumotórax en el otro lado. Entonces, bueno, por milagro de Dios, a los 3 meses, él se recuperó y salió de alta. Pero él saturaba 84, 85 de saturación de oxígeno a nivel pulmonar porque sus pulmones estaban terriblemente dañados. Bueno, nosotros dimos gracias a Dios que él estaba vivo y fue a recuperarse a su casa, a alimentarse, a descansar. Pero a eso de los 3 meses, justo cuando 10 días antes, unos chicos me habían hablado del producto que yo desconocía sobre el Inmunocal, mi hermano me llamó para que vaya a visitarlo y yo pensé que ya había empezado la crisis de la fibrosis pulmonar. Sin embargo, lo que me contó fue algo que me dejó totalmente asombrado. El día anterior había tenido cita con su neumólogo y el neumólogo, al medirle con el aparatito que se llama oxímetro, la saturación de oxígeno, encontró que estaba saturando
97, que es lo normal. Entonces el neumólogo dijo, no, no, el aparato debe estar mal y pidió otro. Le trajeron otro aparato y estaba saturando 97. Entonces no se quedó conforme y mandó a hacer una tomografía porque estaba en la clínica y de inmediato le hicieron una tomografía. El informe fue 2 pulmones completamente sanos. Ese fue el informe, la tomografía después de 3 meses de haber salido de alta. Yo no había hecho absolutamente nada en ese periodo. El neumólogo le había dado las indicaciones médicas de siempre y por lo tanto no había ninguna explicación para ese caso. Cuando yo le explico a mi hermano de que unos jóvenes habían ido a ofrecerme un producto llamado Inmunocal, él se paró, fue a su cuarto y sacó una caja azul y era Inmunocal y me dice, esto es lo que yo he tomado 3 meses. Yo me quedé sorprendido porque yo en una semana antes recién conocía del producto. Entonces, en esa situación, me enteré que no había sido yo que le había recetado, no había sido su neumólogo que lo había tratado, sino una señora evangélica había ido antes que salga de alta a rezarle a los enfermos en la clínica y ella había estado en México y le dice a la esposa, hermanita, yo he estado en México y viera allá cómo curan a la gente con este producto llamado Inmunocal. Es especialmente bueno para curar los pulmones. Mi cuñada compró el producto, se lo dio a mi hermano y ella logró el milagro de la recuperación. Entonces eso me acercó hacia el producto. Y yo tenía a mi esposa que en ese momento estaba cursando un cuadro de cáncer de mama. Y bueno, cuando la operaron, les trajeron una glándula mamaria, no hubo mayor problema. Pero se encontró un ganglio muy sospechoso distante de la zona de la mama y se pensó que podría estar tomado por cáncer y que había que darle quimioterapia para asegurarse. La quimioterapia sí la puso a mi esposa en un estado muy terrible, la adelgazó, no le permitía comer, todo lo que se echaba a la boca lo arrojaba, comía 2 cucharadas y corría al baño. Entonces decidimos darle el Inmunocal para ayudar a disminuir los problemas de la quimioterapia. Y lo que logramos fue de que mi esposa a los 10 días empezó a tolerar los alimentos y a comer absolutamente de todo. Eso le permitió seguir su tratamiento con quimioterapia, terminar el tratamiento y ahora es una mujer curada de cáncer con todos sus indicadores tumorales en cero. Entonces también eso nos alegró la vida y nos cambió. Pero la tercera situación que se la narro y que ha hecho que yo sea un convencido de lo que significa el Inmunocal para la vida de la gente es que el año pasado, justo la última semana de abril, una de mis pacientes me pidió un favor personal. Ella me dijo de que tenía un familiar que joven, de 47 años de edad, 46 en ese momento, que le habían detectado un tumor intracraneal y lo habían operado. Al sacar el tumor se dieron cuenta que era uno de los más cancerosos, era un glioblastoma. Entonces, como lo habían operado en provincia, lo mandaron a Lima, al hospital más grande que tenemos en Lima, Perú, que es el Hospital del Seguro, el Hospital Edgardo Rebagliati. Ahí lo evaluaron, lo operaron por segunda vez, sacaron el tumor y vieron que había vuelto a crecer entre la operación que le habían hecho en provincias y Lima, el tumor había vuelto a crecer a pesar de la quimioterapia y la cirugía. Entonces sacaron una parte del tumor y lo volvieron a cerrar. Entonces tomaron la decisión de que era inoperable, que no había posibilidad de salvarlo y le dieron de alta para que le den calidad de vida en su casa. Es decir, lo mandaron a morir en su domicilio. Entonces la familia me pidió de que yo fuera a verlo para que yo certificara si verdaderamente no había nada que hacer y a ellos se quedaban conformes.
pero si había alguna cosa que se podía hacer para ayudarlo, ellos querían salvarle la vida a este joven. Yo fui a verlo y efectivamente el joven estaba muy deteriorado, ya no caminaba por sí mismo, caminaba con ayuda, este, no hablaba, solamente contestaba monosílabos, sí, no, bueno, ya, etcétera. Y por supuesto, su estado de ánimo de él y de la familia estaba por los suelos. Entonces, frente a esta situación, yo les expliqué lo sorprendido que yo estaba con el tema del inmunocal, la experiencia que había tenido con mi esposa, con mi hermano, con otros pacientes, lo que había leído ya sobre el inmunocal y les ofrecí esa posibilidad. Entonces la familia tuvo que decidir entre ninguna posibilidad que le daba el hospital y esa opción que yo le ofrecía. Y optaron por tomar ese camino y empezaron a darle el producto. Y solamente aceptaron darle el azul. No quisieron que se le dé platino ni optimizer, solamente el azul. 2 cajas en la mañana, 2 cajas en la tarde. El señor regresó a provincia, siguió tomando el producto y buscamos un oncólogo en su ciudad para que lo evaluara. Siempre nos da reportes, sí, todavía se mantiene, está mejorando un poquito, mejor otro poquito. Pero justo en noviembre, que habían pasado 6 meses de iniciado el tratamiento, yo estaba listando mis maletas para el viaje que hicimos a Punta Canas el año pasado, estaba con mi familia, a punto de tomar el avión y me llama su familia del Cusco para pedirme una carta de apoyo al paciente para que regrese a trabajar. Por supuesto que yo me quedé totalmente sorprendido, porque aunque sabía que había mejorado un poquito y que por lo menos seguía vivo, no tenía una idea que hubiera mejorado tanto como para ir a trabajar. Bueno, yo lo vi a él regresando del viaje de Punta Canas y el señor salió, nos abrió la puerta a mi esposa, al médico que lo había operado, a mí. Él nos hizo pasar, él nos dio toda la información de su enfermedad porque hablaba al 95% bien, lúcido, ecuánime, centrado y trabajando, ¿no? Entonces les quiero contar que en junio de este año su tomografía indicó que el tumor había desaparecido y hace 2 semanas ha venido a Lima a visitarme para contarme que sus indicadores tumorales están en cero. O sea, es un paciente curado con el inmunocal. Y eso genera una reacción emocional en esta persona que tuve la suerte de ser parte de ese milagro, en su familia, que apostaron todo por salvarle la vida y ahora felices lo tiene, y en el propio paciente que ahora puede tener una vida saludable. Entonces yo quería empezar por contarles estas experiencias para que vean que algo de experiencia tenemos en el tema, ¿no? Hay varias preguntas que se están haciendo en el chat, las agradezco por favor, y a la mitad de la presentación voy a abrir la rueda de preguntas para irlas contestando. Les ruego que la pongan en el chat y luego al final de la presentación también tendremos unos 10 minutos para responder las preguntas que de todas maneras ustedes seguramente nos van a hacer. Entonces, ya vamos a entrar en el tema. Permítame, por favor, compartir unas transparencias. Muy bien. Bueno, el tema, hace unos meses me invitaron a este mismo programa y yo toqué el problema de la salud integral de las mujeres porque veía de que hay muchos médicos obstetras que atienden partos, parteras, que tienen problemas con los embarazos, los partos con sus pacientes y quise contribuir a ayudar a esclarecer un poco el tema. Hoy día hemos querido tocar este tema de la salud integral de los varones, ¿no? Entonces, vamos a empezar esta presentación señalando lo siguiente. Ay, perdón, ¿por qué no corre? Ah, ok. Mire, los varones
a lo largo de la vida pasan por varias etapas: infantes, niños, púberes, adolescentes, adultos y ancianos. Y todas esas etapas tienen algunos aspectos especiales en el desarrollo de la vida de las personas que es necesario señalar. Cuando estamos frente a un infante, a un lactante, lo normal es que la mamá le dé de lactar y que al darle de lactar leche materna, que es muy rica en cisteína, estos niños tienen altos niveles de glutatión y realmente son niños sanos que no requieren mayor suplementación nutricional. Pero la vida moderna hace que las mamás trabajen. Entonces los niños pequeños, que las mamás trabajan, le dan de lactar cuando la mamá llega a la casa, en la noche que está y antes de irse a trabajar. Pero luego se quedan en casa y tienen dos mecanismos: le dan fórmula, no una leche maternizada, pero la mamá también se lleva un depósito que le saca la leche en el trabajo y la va acumulando en unas botellitas y lo refrigera. Luego lo manda a la casa y esa leche la calientan y le dan al bebé. Claro que le aporta un montón de nutrientes. También tiene algunas inmunoglobulinas y esa leche es muy buena. Pero solamente el hecho de calentar esa leche para darle al bebé destruye la cisteína. Y eso hay que considerarlo. Entonces no es lo mismo que la mamá cargue al bebé, le dé de lactar, a que traiga la leche congelada en el trabajo, la caliente para que le den. Entonces yo quería resaltar ese hecho. En los niños que han lactado generalmente no tienen mayores requerimientos, pero viene una etapa muy importante que es la pubertad y la adolescencia. Y ustedes van a ver allí que los niños que están entre los 13, 14 años, ¿no? Más antes las niñas que los niños, presentan lo que se llama una etapa de crecimiento rápido, el término que usamos los médicos, una etapa de crecimiento rápido. En un momento el niño está de una altura y en unos meses se dispara y crece como el tamaño de una cabeza. Hay una etapa de crecimiento muy rápido. En ese momento las mamás siempre están con el pendiente y dicen: ten cuidado con tu hijito, no le vaya a dar el desarrollo. El desarrollo se refiere a que las mamás, que son muy observadoras, se han dado cuenta que los niños que están en esa etapa de crecimiento rápido a veces hacen muchas enfermedades. ¿Y cuál es la relación? Los niños que están en la etapa de crecimiento rápido requieren para ese crecimiento mayores cantidades de glutatión. Y si no lo tienen, entonces entra en crisis, ¿no? Se hace una crisis oxidativa en su sistema y empiezan a aparecer una serie de enfermedades. Enfermedades infecciosas, articulares, deficiencias de algunos órganos, etcétera, ¿no? Problemas renales, es decir, se disparan un montón de enfermedades que están relacionadas con los niveles bajos de glutatión. Entonces, esa etapa entre pubertad y adolescencia hay que tener mucho cuidado con los niños porque requieren darle suplementación, en este caso con inmunocal, para darles la cisteína necesaria para que los niños puedan generar suficiente glutatión para respaldar su crecimiento rápido, su desarrollo. La otra etapa que es importante en edad adulta ya tiene que ver más con las mujeres. Las mujeres que salen embarazadas igual llegan al embarazo con niveles muy bajos de glutatión, y si en el embarazo les demanda mayor glutatión porque es un proceso de reproducción celular sumamente acelerado tanto en la mamá como en el bebé y requiere muchísimo glutatión. Como no lo tiene, la mamá empieza a padecer crisis por falta de glutatión. Hacen enfermedades reumatoides, asma, problemas, enfermedades autoinmunes, se descalcifican los huesos, le sube la presión arterial, ¿no? Entonces, hacen un montón de enfermedades hipertensivas, etcétera.
pero todas ligadas a ese proceso. Y bueno, ya vamos llegando a la etapa adulta y anciano. A partir de los 40, 45 años, nosotros vamos a encontrar que las personas adultas empiezan a producir menos, o perdón, a producir menor cantidad de glutatión. Ya se han hecho estudios, mediciones en personas de acuerdo a los grupos de edad y han encontrado que los adultos y adultos mayores sobre todo tienen niveles muy bajos de glutatión. Entonces requieren con urgencia suplementación nutricional con cisteína para elevar sus niveles de glutatión endógeno. Entonces eso debería ya alertarnos que en todos los países deberíamos implementar políticas de ofrecerle a todas las personas adultas y adultos mayores, ofrecerles el Inmunocal de manera generalizada y gratuita, como ya lo vienen haciendo en algunos países, para que puedan ellos consumir este suplemento nutricional que es tan importante para sus vidas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la tercera edad, el adulto mayor, en realidad estamos hablando de lo mismo. Se está hablando de personas que tienen más de 60 años en el caso de adulto mayor. Mayores de 60 ya lo consideran adulto mayor. Otro le llaman la tercera edad, porque sencillamente ya no le quieren decir viejito, la tercera edad, ¿no? En la etapa en que van declinando nuestras funciones vitales y la persona requiere de otros cuidados especiales, otra nutrición especial para poder, digamos, llevar una vida sana. Y el envejecimiento, acá sí hay que reflexionar un poco. Tradicionalmente, los médicos, las personas comunes, estamos acostumbrados a creer que el tema del envejecimiento es solo un tema cronológico. Ah, si tiene 50 años tiene que estar pues ya viejito. Si tiene 80 tiene que estar más viejito que el otro. Pero no, la ancianidad, el envejecimiento, tiene que ver con el mantenimiento de las funciones biológicas de todo ser humano. Y eso no depende solamente de la edad es un factor. Va a depender de las cantidades de glutatión que tiene el cuerpo para funcionar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen 90 años, caminan, cocinan, trabajan, conversan perfectamente bien, están muy ecuánimes. Y hay otros que tienen 70 años que no pueden ni con su alma, ¿no? Entonces la persona que tiene más edad cronológica está muchísimo mejor que la otra persona. Entonces no es un tema cronológico, es un tema de que cómo está su organismo llegando a esa edad, qué es lo que ocurrió a lo largo de su vida para que llegue a esa edad conservando sus funciones biológicas corporales de manera adecuada. Y lo que se ha encontrado es que en las personas adultas mayores que les damos cantidades adecuadas de Inmunocal para elevar sus niveles de glutatión, estas personas conservan sus funciones. Por eso que se habla que el Inmunocal es prácticamente la droga de la juventud. Y les pongo un ejemplo concreto. Los doctores que han podido tener la suerte de ir a Estados Unidos en los eventos de la empresa de Inmunotech se han encontrado con la doctora Patricia Conchave, que tiene entre 94 y 96 años de edad, pero es una mujer completamente lúcida, que se vale por sí misma e inclusive se da el lujo de ir al gimnasio, que ya muchos de mi generación tenemos miedo de ir al gimnasio, pero ella hace gimnasio y tiene 90 y tantos años. ¿Por qué? Porque ella lleva una vida metódica, una nutrición completa, sana, y se suplementa con Inmunocal. Entonces ya tenemos que ir poniendo en tela de juicio esos viejos criterios de que la ancianidad es por la edad. Como ya está viejito, ya pues tiene tantos años, ya le toca descansar. Bueno, eso no es tan cierto, pero así pensamos, ¿no? Entonces, mire, las personas adultas
para llevar una vida sana, deberían pasar una revisión, siquiera, digamos, una revisión de salud por un profesional, siquiera 2 veces al año. Ahí se le debería controlar su presión arterial, su peso de acuerdo a su talla, ver la masa corporal, indicarle dietas adecuadas y apoyarlo con la suplementación nutricional de cisteína para generar glutatión. Durante la evaluación, los profesionales deben preguntarle a la persona si tiene alguna dolencia física, pero también mental. Recuerden que las personas mayores y adultos mayores tenemos mayor predisposición a tener manifestaciones de deterioro mental, pérdida de sueño, somnolencia en el día, irritabilidad. A veces tenemos parestesias, ¿no? Entonces, una serie de factores que nos deberían alertar que si estamos bien físicamente, de repente mentalmente estamos teniendo algunas fallas, ¿no? Y luego deberíamos aconsejarle a la persona que lleve una vejez saludable, una muy buena alimentación, ejercicios adecuados de manera progresiva todos los días y suplementación nutricional. Eso le va a hacer muchísimo bien a todas las personas. Y en realidad, para que una persona lleve una vida sana, debería recomendársele que debe dormir por lo menos 8 horas al día. Ya nosotros estamos también acostumbrados a que las personas mayores no duermen. Dice, no, ya antes dormía 8 horas, ahora como ya está viejito, 5 horas. Pero eso no es porque esté viejito, es porque hay un desorden mental que no le permite dormir. Si a esa persona se le suplementa, si recupera sus niveles adecuados de glutatión, va a poder dormir tranquilamente sus 8 horas y por lo tanto va a ser una persona mucho más sana. Hay que recomendarle llevar una alimentación saludable, suplementación nutricional que ya le dije, programas de ejercicio físico regular, que aprendan a disfrutar las actividades que hacen y también ayudarles a fomentar la lectura, ¿no? A viajar, a despejar su mente de otro tipo de problemas. Todo eso les va a ayudar, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar nosotros es que según la vida que llevemos los adultos mayores, lo bien que hayamos sido aconsejados, podemos llegar a esa tercera edad o a esa edad de adulto mayor viviendo una vida saludable y plena, productiva además, o llegar totalmente enfermo, dependiente de otras personas. Eso depende de lo que vamos a hacer a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Los problemas que los adultos varones mayores van a presentar como problemas de salud más frecuentes pasan por el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, el disfunción eréctil, enfermedades de la próstata, enfermedades del pene, infertilidad, problemas sexuales, enfermedades del corazón, hipertensión, colesterol, y acá se ve metido que un cáncer frecuente también es el cáncer de colon y el cáncer de pulmón, que también los va a afectar a los adultos mayores. Pero ven, la lista es larga. Y todos esos problemas que les acabo de enumerar, como lo vamos a ver más adelante, tienen un origen común y nos va a permitir ayudar. Eso es lo más importante. Vamos a poder ayudar a controlar todo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, entre los retos más comunes decíamos, por ejemplo, que hay tipos de cáncer, como ya los citados, cáncer de próstata, que se presenta en más del 8.6, 10%, el cáncer de pulmón 11.7%, el colon rectal de más del 10%, el cáncer de vejiga 6%. Entonces son cifras que realmente se hacen grandes en cuestión de números. Y los servicios médicos no están preparados para atender a esta cantidad de pacientes. Por lo menos acá en mi país, cuando alguien dice tengo un problema de próstata, ya está pensando que la cola
para que lleguen a atenderlo o a operarlo del problema de la próstata, hay 6.000 personas esperando. Esa es la cola acá en el Perú, ¿no? Entonces hay mucho retraso en poder atender. No sé cómo es la cosa en otros países, pero creo que el adulto mayor siempre está muy postergado, ¿no? Sin embargo, de todos los cánceres que se presentan en el varón, el que mejor se controla y que mejor sobrevida tiene es el cáncer de próstata. Y eso es una buena noticia, ¿no? Las enfermedades cardíacas también son sumamente frecuentes, son las enfermedades que más matan después de las enfermedades infecciosas. En el adulto mayor estas son las de mayor mortalidad porque la gente generalmente muere por infarto y ya vamos a explicar por qué, ¿no? Entonces las personas tienden a sufrir problemas de hipertensión arterial, presión muy alta, colesterol alto y problemas de depresión. Todo eso lo vamos a ir detallando en las siguientes transparencias, ¿no? Entonces, sí, estas son las enfermedades también en mi país, en Perú, igual, ¿no? En el Perú se dice que el 78.9% de la población adulta, casi 80%, tienen algún tipo de problema de salud crónico, físico o mental. Entonces, si usted ven en el Perú a una persona adulta mayor, con toda seguridad algún problema de salud tiene. En el mundo, el 14% de adultos mayores, mayores de 60 años, van a presentar algún tipo de trastorno mental. En nuestro país, acá en Perú, es mucho más alto, ¿no? Las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, terminan afectando y generando la muerte del 87% de personas, ¿no? O sea, es muy alto. A ver, las principales causas de muerte ya lo habíamos señalado, creo que esto es un poco repetitivo el tema, ¿no? Bueno, a lo que íbamos para reafirmar este criterio. La edad de las personas va a predisponer a tener mayores enfermedades degenerativas, pero no se confunda. El que una persona adulta mayor tenga Alzheimer, tenga Parkinson, no pueda caminar, tenga cáncer de próstata, etcétera, no depende exclusivamente por la edad que tiene. Ya lo hemos señalado. Depende el tipo de vida que ha llevado y la posibilidad de generar un glutatión adecuado para disminuir los niveles de hiperoxidación que puedan darse en su cuerpo y evitar los estrés oxidativos que son los que causan las enfermedades, ¿no? Entonces depende de eso. Y en eso sí podemos hacer algo. Entonces vamos a llegar a eso. Pero hemos hablado de enfermedad y de estrés oxidativo. Permítanme tratar de explicarlo de alguna manera. Lo más maravilloso que le ha pasado al ser humano al estar sobre la Tierra es haber logrado tener oxígeno para respirar. Si no hay oxígeno, no hay vida. ¿De acuerdo? En eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero también el oxígeno es una de las causas de la cantidad de problemas que nosotros tenemos en nuestra vida. Porque el oxígeno tiende a generar reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo que generan los llamados radicales libres. ¿Y qué son radicales libres? Son sustancias muy activas que producto de la oxigenación se sueltan. Es como que te vas a un taller de soldadura, están soldando una puerta, pero saltan chispitas y esas chispitas queman. Entonces, si pones algo combustible cerca, puede haber un incendio o tú mismo te puedes quemar si no tienes protección. Entonces, el oxígeno es bueno por un lado porque nos da la vida, pero también tiene una serie de reacciones de generar radicales libres que se pueden convertir en todo un peligro para la vida humana, ¿no? Entonces, hay que equilibrar. El ser humano tiene mecanismos de equilibrio para evitar que los radicales libres
terminen dañando nuestro cuerpo, nos generen enfermedad y muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cuerpo se defiende con unas sustancias llamadas antioxidantes. Entonces, los antioxidantes uno los toma como la vitamina C, la vitamina D, el magnesio, el magnesol, una serie de productos antioxidantes que ustedes conocen muy bien en el mercado, entran a tu cuerpo y empiezan a eliminar, a neutralizar los radicales libres y a eliminarlos del cuerpo. Entonces, la lucha entre radicales libres generados por el oxígeno y los antioxidantes es permanente. Bueno, el mejor de todos esos antioxidantes es el glutatión. El glutatión formado dentro de nuestro cuerpo. No existe glutatión exterior. El glutatión que se ha inventado la farmacología, ¿no? Para introducirlo en el cuerpo, entra directamente a la vena porque no puede pasar por el estómago, entonces lo han hecho endovenoso, pero tiene una acción efímera, no dura su efecto más de 4 horas y actúa solamente como un antioxidante cualquiera en la parte externa de la célula. En cambio, el inmunocal nuestro, que es un precursor del glutatión, no es glutatión, es un precursor de glutatión, va a actuar dentro y fuera de la célula. O sea, no actúa solamente dentro, sino también afuera. Pero todos los otros antioxidantes que tomamos actúan a nivel extracelular. El único que está en los dos lados es el inmunocal, ¿no? Generando acción de glutatión intracelular y extracelular. Entonces, eso es algo que deben tener en cuenta. Entonces, acá tenemos un cuadro gráfico. Tenemos una célula normal, hacia el centro se generan los radicales libres que empiezan a lesionar, a fastidiar a la célula normal y luego tenemos ya una célula casi destruida por el estrés oxidativo. Entonces, mientras la célula esté atacada por radicales libres, todavía la libramos, no hay problema, pero necesitamos buenas cantidades de, digamos, de antioxidantes y el mejor de todos ellos es el glutatión endógeno. Entonces, ese cuadro les va a explicar por qué el cáncer se produce, por qué el cáncer es originado por ese estrés oxidativo, por qué hay dolores articulares. Los dolores articulares se generan porque el estrés oxidativo de las células de las articulaciones lesiona la membrana, lesiona los huesos y generan ese tipo de problemas. ¿Por qué el sistema nervioso del adulto mayor empieza a producir temblores, Parkinson, Alzheimer, etcétera? Porque las células de los radicales libres, o perdón, las células atacadas por los radicales libres produjeron estrés oxidativo, no había buena respuesta de glutatión y estas células empiezan a alterarse y a morir. Entonces, todas las enfermedades que hemos enumerado hacen este circuito. Célula normal, célula atacada por radicales libres, células atacadas por estrés oxidativo y se derivan toda la gama de enfermedades que ustedes conocen y que hemos señalado en el adulto mayor, ¿no? Entonces aquí yo les he puesto una transparencia que de este caso que quiero que vean, un testimonio muy cortito de una persona que tenía, de la tercera edad que tenía este problema de células de su sistema nervioso dañada por el estrés oxidativo. Entonces empezó a tener Parkinson, ¿no? Entonces se le dio el producto y ahora van a ver ustedes qué es lo que ocurrió.
Muy bien. Entonces, mire ustedes cómo es lo que yo les decía. Ahí es donde nosotros podemos actuar. Encontraron que el estrés oxidativo estaba dañando las células del sistema nervioso de este señor y le producía el Parkinson. Antes se creía que era incurable el Parkinson. Le dieron el inmunocal y en 15 días empezó a comer solo. Ese milagro lo hace un producto que ni siquiera es un medicamento, es un nutriente, pero es un nutriente con resultados espectaculares porque combate el estrés oxidativo de las células en nuestro organismo, ¿no? Ahora le voy a presentar un video de un testimonio sobre una persona que tuvo cáncer de próstata, ya entrando en el tema. Muy bien. Muy bien, eso era solamente para mostrarle dos ejemplos de lo que estamos señalando. Cuando una persona adulta mayor que tiene cualquiera de estos retos de salud, hipertensión arterial, exceso de colesterol, triglicéridos altos, diabetes, Alzheimer, cáncer de un lado o de otro, y ustedes le dan tratamiento, lo apoyan a su tratamiento con el inmunocal, ustedes van a ver que el inmunocal empieza a hacer algo que es casi milagroso, porque el inmunocal va a ingresar a todas las células del cuerpo de la persona, células de la piel, de los músculos, de los huesos, de las articulaciones, del hígado, del páncreas, de los pulmones, del cerebro, todo el cuerpo humano, inclusive los huesos, va a recibir la acción del inmunocal. Y en todas esas células se va a producir glutatión. Entonces, el glutatión endógeno que se vamos a generar con el inmunocal va a permitir activar el sistema inmunológico, va a permitir revertir el sistema de exceso de oxidación, va a ir directamente a eliminar los sistemas de estrés oxidativo y recuperar la vida de las células. Por eso que tenemos tan buenos efectos en la regeneración de tejido, de heridas, por ejemplo, del pie diabético, que no curan con otro tipo de tratamiento, pero que con el inmunocal tomado y aplicado sobre las lesiones ayudan y hacen milagros. Entonces yo quería señalarles esta parte con ese video, ¿no? Una de las hormonas muy importantes en la vida de las personas, varones, adultos, es la testosterona, porque es la que define los caracteres sexuales que le dan la apariencia de varón a un varón y las hormonas femeninas vienen más bien por los estrógenos. Los estrógenos, lo inverso de la testosterona, le van a dar características femeninas a una mujer, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos del tema de testosterona, es uno de los elementos fundamentales que tenemos que revisar en la vida del adulto y sobre todo el adulto mayor. Cuando se trata de un niño, ¿no? Un puber, nosotros hacemos análisis de la testosterona
para saber e identificar retrasos en el desarrollo normal del niño. A veces los niños ya tienen 15, 16 años y no empiezan a cambiar y hay que saber por qué está ocurriendo. Pero también en los adultos y adultos mayores, más bien medimos la testosterona porque hay varias enfermedades relacionadas a la mínima producción de testosterona. La falta de testosterona va a traer algunas deficiencias que es necesario ver. ¿Qué problemas, por ejemplo, podemos detectar? Como decían los niños, cuando hay retrasos en su desarrollo. En los adultos, cuando hay problemas de bajo del deseo sexual, hay disfunción eréctil, hay problemas de fertilidad, ¿no? Hay falta de vello facial o corporal, adelgazamiento de los huesos o anemia sin causa conocida, o hay pérdida inexplicable de masa muscular. Entonces, cuando hay síntomas de ese tipo, nosotros nos ponemos alerta, los médicos, y pedimos una evaluación de hormona tiroidea para ver si su problema está relacionado con este cuadro, ¿no? En conclusión, cuando yo como médico necesito pedir pruebas para ver los niveles de testosterona. Decía, cuando son niños y adolescentes, para ver si hay pubertad temprana o pubertad tardía, ¿no? La testosterona nos va a ayudar a determinar eso. También la prueba de testosterona en adultos se hace cuando usted ha tenido alguna prueba anterior que ha estado anormal. Entonces la pedimos para verificar si ya se corrigió. Si ha tomado algunos medicamentos que afectan los niveles de testosterona, también hay que pedir controles para evitar tener problemas. Si es un hombre transgénero que ha tomado testosterona o terapias hormonales masculinizantes, hay que ver qué niveles tienen para evitar que vayan a tener algún tipo de enfermedad ligado a una muy baja nivel de testosterona, ¿no? Los síntomas de alarma que nosotros podemos observar en nuestros familiares, ¿no? Para ver, llevarlo al médico y le hagan una evaluación de próstata, puede ver con lo siguiente, por ejemplo. Si la persona empieza a tener dificultad para orinar, es decir, entra al baño, se pone frente al water y demora unos segundos para que la orina salga, o tiene que pujar para que salga la orina. Ese es un síntoma de dificultad para orinar que debe ser evaluado por el médico. Cuando de repente va a orinar al baño y nota que hay rasgos de sangre, bueno, el sangrado en orina es una señal de alerta que debe hacernos ir al urólogo para que nos evalúe. Cuando hay disfunción eréctil, hay personas que de un momento a otro empiezan a ver que ya no tienen erección, no pueden cumplir la función sexual con sus parejas, se deprimen y bueno, lejos de deprimirse hay que ir al médico para evaluar qué es lo que está pasando. Es un problema de hormonas, es un problema de u otra enfermedad que esté ahí, ¿no? Cuando hay dolores no explicables en la parte baja de las caderas, los muslos, ¿no? Entonces es necesario también ver que no vaya a haber un problema de próstata, de cáncer que nos esté generando reacciones secundarias a ese nivel, ¿no? Cuando la persona tiene problemas para orinar o dolor al orinar o dolor al eyacular, también son signos inequívocos de que algún problema prostático hay y deberíamos consultar con el médico general o con el urólogo para que nos pueda ayudar, ¿no? Muy bien, como lo prometí de deuda, vamos a hacer acá una pequeña interrupción, vamos a dejar de compartir estas imágenes, luego continuamos para poder responder algunas preguntas que se han hecho en el chat, ¿no? A ver si nos permiten, por favor. Nos dicen, doctor, ¿para la diabetes insípida central ayudaría? Claro, porque la diabetes, tanto la mellitus como la insípida central, que tiene que ver con una lesión a nivel de las glándulas de la hipófisis, están determinadas por problemas
de excesos de oxidación. Entonces, cuando nosotros le damos glutatión a esas células, las células empiezan a revivir, empiezan a regenerarse y a recobrar su función. Entonces, sí nos va a ayudar. Para el cáncer de próstata avanzado, ya habíamos señalado que en el cáncer de próstata, tanto simple, cuando está localizado en la próstata, el inmunocal va a ayudar muchísimo. Y muchos casos de cáncer de próstata in situ se han desaparecido solamente dándoles inmunocal. Pero cuando ya es metastásico, es muy riesgoso quedarnos solamente con la alternativa de darle inmunocal. Su médico de esta persona que tiene cáncer metastásico debería darle la alternativa médica, ya sea cirugía, quimioterapia, bradiquiterapia, etcétera, radioterapia, lo que ellos quieran conveniente, y nosotros como consultores podemos apuntalar ese proceso con el inmunocal. Pero recuerden que esta conferencia no es para médicos, es para todos los consultores, y la mayoría, el 99% no son médicos. Entonces no es posible que los consultores de Inmunotech, sin ser médicos, quieran asumir el manejo oncológico de un paciente de este tipo. Eso lo hace su médico oncólogo. Nosotros contribuimos dándole el inmunocal para darle soporte y mejor oportunidad a las personas. Me dice, doctor, para la esclerosis múltiple, ¿cuántos puedo tomar? Bueno, en el caso de esclerosis múltiple no hay, digamos, digamos, un tratamiento estándar. Depende del nivel, del grado que tenga la persona. Yo he visto testimonio de una persona de España que tomando 2 sobres azules al día le fue excelentemente bien. Y he escuchado testimonio de personas que tomando un sobre de platino y un azul en la mañana y otro por la noche, tuvieron muy buenos resultados a pesar que la esclerosis múltiple era bastante marcada, ¿no? Otra pregunta, una persona con cáncer de tercer grado, ¿cuántos sobres de inmunocal debe tomar? Miren, nosotros recomendamos lo siguiente. Cuando el estado del cáncer está estable, no se ha expandido demasiado y no es tan agresivo, nosotros le damos una dosis de un azul o regular, un platinum y un optimizer. Esa triada se la damos una vez al día. Pero cuando la persona tiene un cáncer que está avanzando, todavía no lo logramos detener, y además le dan quimioterapia, nosotros le recomendamos repetir esa dosis de platinum, un azul y un optimizer en la mañana y el otro en la noche. Le damos doble dosis por lo menos por 2 meses. Y cuando ya el paciente se estabiliza, bajamos a una dosis en la mañana, ¿no? Doctor, el hipotiroidismo, hígado graso, colesterol malo, alto, anemia, depresión, ¿ayudaría? Supongo que se refiere al inmunocal, por supuesto. Ya hemos hecho la lista larga. ¿Por qué ayudaría? Y repito, porque todas las enfermedades ligadas al adulto mayor del que estamos hablando el día de hoy se basan en que los radicales libres empiezan a afectar a las células de todo el cuerpo, del cerebro, los músculos, las articulaciones, el hígado, el vaso, la próstata, todo el cuerpo es atacado por radicales libres, ¿no? Cuando esto se persiste en el tiempo y no se hace nada, no se le hace un trabajo de antioxidación, entonces esos radicales libres se transforman en producir una situación de estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo va a generar cáncer, hígado graso, colesterol alto, triglicéridos altos, estrés, depresión. Entonces, por ese mismo mecanismo es que ayuda. Entonces, darle el inmunocal es elevar el glutatión endógeno de la persona y darle la oportunidad que empiece a revertirse
estas situaciones de estrés oxidativo. Bueno, esta pregunta ya la contesté. En el caso de piel rosácea, bueno, hay múltiples casos de éxito con la persona que ha tomado Inmunocal azul y platino o platinum para la rosácea de piel. Hay muy buena respuesta y en poco tiempo. Para un paciente con estenosis terminal de columna vertebral y también Parkinson, a ver, estenosis terminal de columna vertebral y Parkinson. Bueno, en este caso yo le recomendaría que se asocie el tema del inmunocal regular con el inmunocal platino y optimizer. ¿Por qué razón? Cuando estamos hablando de Parkinson y estamos hablando de daños en la columna, lo que estamos hablando es que hay cambios en el sistema nervioso, pero también en el sistema osteoarticular. Y el platino tiene unos componentes espectaculares para reducir la inflamación de la zona de la columna, para quitarle la inflamación a los nervios en el caso de Parkinson, pero también para ayudar a fortalecer la osificación de los huesos. El inmunocal platino ayuda a fijar el calcio en los huesos y por lo tanto los huesos se hacen más resistentes y las inflamaciones de la columna ya no son tan repetitivas. Entonces, en ese caso yo sí lo recomiendo de darle platino. ¿Qué me puede ayudar para la calvicie? Ahí sí me agarraron, porque en ese mismo problema estoy yo. A ver, hay un excelente resultado de manejo de la calvicie inicial cuando la gente joven, sobre todo, empieza a presentarla. ¿Por qué? La calvicie se puede dar en hombres y en mujeres, es más frecuente en varones que en mujeres. Cuando hay en mujeres es generalmente por problemas de estrés oxidativo. Le dan inmunocal, va a mejorar, el cabello se hace más fuerte y no se cae. En el caso del varón, es un poco más complicado, porque la hormona, ¿no?, masculina, la testosterona, actúa sobre los folículos pilosos. Y una de las acciones que hace sobre el folículo piloso es el de debilitar el bulbo del pelo. Entonces, la persona que se jacta de ser súper macho tiende a tener exceso de testosterona y en consecuencia más rápido va a perder el cabello, ¿no es cierto? Entonces hay una asociación entre calvicie y testosterona. Bueno, ustedes pueden optar por reducir los niveles de testosterona, pero también seguramente puede afectar los niveles de libido y ya no va a ser el supermacho de antes. Pero ahí hay que evaluar eso, ¿no? Se cree o se ha demostrado en algunos casos que el tomar el inmunocal ayuda a elevar el glutatión en la célula y que este glutatión juega un papel protector del folículo piloso, evitando que se caiga por efecto de la testosterona. Entonces, cuanto más pronto los adultos empiecen a tomar de manera permanente el inmunocal, más posibilidades de tener éxito frente a la calvicie van a tener. Pero no se enteren muy tarde, si no van a estar como el doctor Quiñón. Bueno, ya tocamos el tema de la esclerosis múltiple. Dice, el inmunocal ayuda a mejorar la ansiedad, la depresión y el envejecimiento prematuro. Es lo que venimos ya hablando reiterativamente. ¿Ayuda al cáncer de próstata avanzado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por varios mecanismos. Primero, porque al darle inmunocal a las células prostáticas y a las células del cuerpo, lo que va a hacer es hacer resistencia para que estas células no se transformen en células cancerosas. Entonces, las células normales empiezan a fortalecerse y el cáncer no puede corromperlas y transformarlas en células cancerosas. Entonces, ese es un primer parámetro. La segunda forma de actuar del inmunocal
es que fortalece el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico tiene dos mecanismos. Un mecanismo, digamos, histoquímico, inmunológico, y un mecanismo celular. El mecanismo histoquímico identifica las células que son anormales, las marca y hace que estos marcadores vayan por todo el cuerpo. Luego vienen los fagocitos, son células de defensa que identifican dónde están marcadas las células que no son normales y las empiezan a matar y se las comen. Por eso es que se reducen de tamaño los tumores y los cánceres, porque el sistema inmunológico actúa como un barredor, como la baja policía, identifica todo lo que está mal y lo va eliminando, ¿no? Y a la vez fortalece a las células sanas para que se mantengan sanas y no se dejen corromper. Bueno, ya hemos señalado esto que para las articulaciones usamos el Inmunocal Platinum de preferencia porque va a desinflamar y va a fortalecer los huesos y las articulaciones. Para el hígado graso, mire, el hígado graso se genera porque no es que el hígado esté gordo. Cuando el hígado graso, el hígado está gordo, sí, pues tiene que bajar tú de peso porque está gordo antes de hacer ejercicio. No, se llama hígado graso a una estructura que el radiólogo ve cuando toma una radiografía, una ecografía o una resonancia, y en realidad lo que está viendo son células muertas. Las células del hígado cuando se mueren son reemplazadas por células de grasa. Entonces no nos está diciendo, hoy este hígado está gordo, nos está diciendo este hígado tiene la mitad que está muerto y la mitad que todavía vive. Ese es el informe de hígado graso. Entonces, en ese caso, cuando nosotros le damos inmunocal, el inmunocal actúa a través de convertirse en glutatión, de activar la producción de glutatión. El inmunocal, ¿qué genera? Va a generar regeneración de células hepáticas, porque el hígado y el páncreas sí tienen poder de regeneración. No ocurre lo mismo en el músculo, perdón, en el cerebro. Las células nerviosas tienen muy poca regeneración, pero el hígado sí. Entonces, en el hígado graso, con confianza, denle todas las cantidades que tengan de inmunocal y se va a mejorar. Luego, acá hay una última pregunta, dice, buenas noches, tiene un pariente que tiene inflamación de páncreas, ha estado en UCI un mes, eh, ¿cuántos al día puede tomar? También sufre de hipertensión. A ver, es una persona de 45 años, joven, ha tenido aparentemente una pancreatitis, ¿no? Que a veces se presenta. En las pancreatitis no se operan, se tratan médicamente. Y sí, el inmunocal va a ayudar a regenerar el páncreas y va a ayudarle a controlar su cuadro de hipertensión. Yo he tenido pacientes que hipertensos por 10 años y en 2 meses ya no tomaban ninguna pastilla para la presión porque se habían vuelto normotensos, ¿no? Así que, a ver, le vamos a dar, Sonia Rincón nos estaba levantando la mano, por favor, Sonia, discúlpame, recién te veo. ¿Puedes abrir tu micro, por favor, para que hagas la pregunta? Bueno, parece que no tiene acceso para... Sí, Sonia, adelante. No, no tengo forma de darle desde acá el acceso. Muy bien. Entonces le voy a pedir por favor su permiso. La otra pregunta la podemos hacer al final, Sonia. Si me la hace por el chat, te voy a agradecer. Vamos a continuar compartiendo la información que teníamos.
Sí. Ok. A ver, cuando un paciente tiene tema de cáncer de próstata, entonces, ¿qué alternativas tenemos? Solamente la vamos a mencionar. Hay un tratamiento moderno que se llama la braquiterapia, ¿no? La braquiterapia es un implante de semillas radiactivas que se hacen en determinadas zonas del cuerpo y que permiten dar radioterapia, pero de una manera muy controlada, muy limitada. No es como la radioterapia con esos tubos catódicos que se hacían antes, que te quemaban todo el cuerpo. No, esto se pone en los sitios exactos donde quieres generar la reacción eléctrica y es una reacción muy controlada, hace daños mínimos al resto de los órganos y es muy efectiva para tratar este tipo de cáncer, ¿no? Entonces es una alternativa que ya seguramente sus médicos en algún momento les pueden explicar, pero es necesario que sepan que existe. También se recomienda hacer esta braquiterapia, por ejemplo, si es una persona joven, diga, hay cáncer de próstata a los 40 años y la persona no tiene hijos, recién va a tener hijos, entonces a veces hay que tratar de preservar todos los órganos que tenemos en la parte reproductiva y la braquiterapia es una buena medida porque hace daño mínimo, ¿no? Entonces, y este proceso puede acompañarse de manera perfecta también con inmunocal, ¿no? Bueno, este es el tratamiento como se hace en las braquiterapias. Ahí en Perú ya hay instituciones que hacen este tipo de tratamiento. Supongo que en México también, en otros países como Argentina, Chile también los tienen, ¿no? Hay otras terapias que se pueden usar para el control, ¿no? Una es la cirugía de próstata, que generalmente cuando hay cáncer no se empieza por la cirugía, ¿no? O sea, los médicos no aconsejan o no tienen por práctica, tómalo como una primera opción cuando detectan un cáncer. Primero le dan la quimioterapia, le dan otro tipo de tratamiento y cuando logran controlar el desarrollo del cáncer, van a hacer la prostatectomía, sacar la próstata, ¿no es cierto? Ya como una etapa un poco intermedia del tratamiento. También se usa el tratamiento de la radioterapia externa con tubos de rayo que queman la zona y que termina siendo a veces muy agresiva, yo diría demasiado agresiva porque quema una zona muy amplia, pero también hay radioterapia interna o braquiradioterapia con semillas de pastilla radiactiva que les acabo de explicar. Otras terapias podría ser la crioterapia, donde ahí se enfrían las células con unos sistemas especiales y causan la muerte de la célula cancerosa. También la quimioterapia, ¿no? Se puede usar, que son medicamentos en pastillas o endovenosos que se aplican para poder eliminar las células cancerosas y todos estos procesos se van acompañando de el uso del inmunocal. Hay terapias biológicas que hacen sistemas de control inmunitario del cáncer, que a veces no están orientados a eliminar el cáncer, pero sí a reducir su expansión y a minimizarlo. El ultrasonido enfocado de alta densidad es otra técnica que se está utilizando, la hormonoterapia, la terapia dirigida, y hay bueno, algunas otras alternativas que ustedes podrán también ir viendo en los procesos. Pero lo que queda claro es que todas estas variantes de cáncer de próstata y de enfermedades del adulto mayor se benefician
usando el inmunocal. Y se benefician porque al atacar el cáncer de próstata se utilizan terapias combinadas para que todo el cuerpo reaccione. Es decir, nosotros nos habíamos condicionado a una mirada de que las enfermedades del cuerpo humano se resuelven afuera, en la farmacia. El médico identifica el problema, receta el medicamento, vas a la farmacia, te lo pones y con eso te curas, y si no te curas, te mueres. Pero ahora lo que nosotros hemos aprendido desde que estamos en contacto con Inmunotech es que el cuerpo humano tiene una capacidad fabulosa de reacción, de autocuración, de regeneración de sus propios tejidos. Y nosotros la aprovechamos al máximo. ¿A través de qué? De una herramienta llamada Inmunocal. Entonces nosotros promovemos la lucha contra el cáncer desde adentro, desde nuestros propios cuerpos, desde nuestros propios procesos biológicos. Entonces también ayudamos fortaleciendo el sistema inmunológico que va a proteger a las células sanas y va a atacar a las células cancerosas. Vamos a mejorar, mejorando los procesos de desintoxicación a través del inmunocal. Vamos a nutrir nuestras células para que estén sumamente fuertes las células sanas y no se dejen arrastrar por las células cancerosas. La suplementación nutricional que hacemos con inmunocal va a ayudar en todos estos procesos, aun cuando sea para acompañar procesos de radioterapia o de quimioterapia. Entonces eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? En fin, creo que ya a manera de conclusión nosotros podríamos señalar que a los adultos mayores nosotros deberíamos recomendarles a todos que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por llevar una vida saludable. No vivamos la vida como sea para luego llegar a buscar una solución médica para un problema que si lleváramos una vida saludable la hubiéramos podido evitar. Y esta vida saludable se basa en una nutrición balanceada y adecuada, en suplementación nutricional con inmunocal, y a chequeos de la próstata cada 6 meses a partir de los 40 años. Y chequeos generales también del adulto mayor. Y en segundo lugar, que cuando tengamos algún signo de alarma, como ya hemos señalado, no dudemos de concurrir de inmediato a algún centro asistencial para que seamos evaluados, se descarte si es un cáncer o no, y en caso de tenerlo, poderlo tratar de manera precoz, que los resultados son mucho mejores que cuando uno llega ya con un cáncer avanzado, ¿no? Entonces, esta es la presentación que yo quería compartir. Gracias por su apoyo. Y estando ya pasando el límite de tiempo, estamos 8:14, pasado 14 minutos, vamos a contestar si hubiera alguna pregunta más en el chat que no hayamos contestado para poderles atender. Esto de hígado graso ya lo contestamos. Bueno, en realidad todas las preguntas que... Buenas noches, ¿qué tanto puede ser este medicamento para tratar la cirrosis hepática? Bueno, ya hemos señalado que todo lo que es afección de hígado, porque el hígado funciona mal, porque el hígado tiene cirrosis o porque solamente todavía está en etapa de hígado graso, se va a beneficiar de usar el inmunocal porque el inmunocal es capaz de disminuir el estrés oxidativo de las células del hígado, empezar a reactivar y regenerar las células del hígado y por lo tanto va a mejorar tremendamente su función. Muy bien, yo voy a llegar hasta acá. Les agradezco a todos por su atención. Espero que esta información que se va a quedar colgada en la página la puedan ustedes volver a ver si lo creen conveniente. Les deseo lo mejor para todos. Un abrazo
A todos y todas, gracias por haberme invitado. Yo soy el doctor José Quiñones Colchado, médico peruano, 100% inmunológico. Muy buenas noches, un abrazo para todos, lo llevo en mi corazón. Muchas gracias.